Hola, profe. ¿Cómo andan todos bien? Bien, profe. Bueno, me alegro, bien ahí. Bueno, hoy es clase de repaso, ¿no? ¿Te parece? Sí. Bueno. Hola, Karen. No sé qué dudas tienen, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Estuvieron leyendo? ¿Estuvieron practicando? Cuéntenme un poco, ¿verdad? ¿Saben de qué va a ser el parcial, no? ¿Qué va a ser medición al cierre? Exactamente, Estela, muy bien. Medición al cierre. ¿Y qué dudas tienen respecto a medición al cierre? Estaría bueno ver Buenas un noches, modelo. profe. ¿Cómo, Nicolás? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Nosotros la clase pasada habíamos visto con la profe unos ejercicios de medición al cierre. Y Sí, había uno que era de documentos a cobrar en el que hacíamos el cálculo del interés para sí. poder hacer bien la medición, ver qué era lo que había, qué era lo que entraba para este cierre y qué era lo que quedaba para afuera. Pero en el sistema, digamos, de amortización de los intereses, es como que se paga mayor cantidad de intereses en la primera cuota y a medida que va pasando las cuotas, se va reduciendo. ¿Eso Sí, es por algo en particular, por algún sistema de y sí, amortización o algo que sea porque, así, no sea a ver, igual en todas las cuotas? porque contablemente, ¿sí? Contablemente, vos lo que te genera el interés es un capital adeudado, ¿sí? Sí. Entonces, si vos vas pagando cuotas, a vos con el paso del tiempo cada vez vas debiendo menos. Entonces, al deber menos, el interés que va a devengar por ese mes la deuda o el crédito va a ser menor. Ah, está bien. Está bien, ¿Entendés? porque sí, pensé que era, porque, por ejemplo, qué sé yo, por esto yo lo Mirá, acá razono tenemos, mal. mirá, Nico, acá tenemos Sarasa, que fue el ejercicio que yo hice. ¿Sí? No, Mm, esperá, ustedes no ven nada, esperá, porque yo me lo puse en la máquina y no lo estoy compartiendo. Esperá un segundito. Karen, bueno, en respuesta a Karen, estaría bueno ver un modelo parcial. El parcial no va a salir de lo que vimos. Medición al cierre de 4 o 5 rubros. Más que eso no. ¿Sí? Puede ser, no sé, medición al cierre de moneda extranjera o medición al cierre de una inversión, medición al cierre de un bien de cambio, medición al cierre de un bien de uso, medición al cierre de un crédito, medición al cierre de una deuda. No hay. Los ejercicios que vemos son independientes entre sí y nosotros lo vemos todo junto dentro del parcial. ¿Sí? Si hay un rubro que está relacionado con otro, se lo vamos a hacer notar eso. ¿Sí? Por eso no. Un modelo de parcial es un ejercicio, ni llega a ser un ejercicio integral de la guía, el parcial. ¿Sí? Vamos a tomar 4 o 5 rubros así al azar. ¿Eh? Bueno, espera un segundito. Ahora voy por Nicolás. ¿Ves, Nico, lo que te decía? Acá tenés Sarasa. ¿Sí? Fíjate que vos, como dijimos recién, ¿qué es lo que te genera el interés? Un crédito o una deuda que va a pasar y que va pasando el tiempo. ¿Sí? Si yo cancelo estos 66.208, no me va a generar interés. ¿Sí? Ahora bien, vos fíjate que este crédito que tenemos acá es una venta que van a pagar 4 cuotas de 20.000 pesos. En total, yo voy a recibir 80.000 pesos. ¿Sí? Nosotros para registrar esta venta tenemos que sacar el valor de contado, porque todo se registra por su valor de contado.
todo lo que sean ventas, compras, los bienes de uso, todo lo que te ingresa a vos te ingresa por el valor de contado, ¿sí? Entonces lo primero que hicimos fue traer cada una de estas cuotas y determinar la medición al inicio. O sea que nosotros al 1 de marzo debíamos 66.208 pesos, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos al 1 de marzo, ¿sí? Al 31 de marzo, o sea, pasó un mes, me generó un 5%, estos 66.000 pesos me generaron un 5% de interés, ¿sí? De 3.310 pesos. Nosotros pagamos una cuota de 20, el saldo al cierre son 49.518. Esta es la nueva deuda a partir del 1 de abril, ¿sí? Esto me generó un interés de 2.475 pesos, menos que el mes anterior, porque el mes anterior yo debía 66.000, ahora debo 49.000, ¿sí? Entonces, como no pagué nada, el cierre debo 51.000. Fíjate que, según la deuda, es el interés que me va a generar en el mes. ¿Entendés? ¿Por qué la primera cuota? ¿Por qué el primer mes hay más intereses? Sí, porque debo más plata. Fíjate que al 1 de septiembre debo 19.000 pesos. Durante el mes de septiembre me genera muchísimo menos interés que una deuda de 66.000, que es lógico. Cuando más debes a un interés constante, a una tasa de interés constante, el interés que te va a generar es menor, ¿sí? Y si más debes, más va a ser el interés. Entonces, contablemente, como lo que te devenga un interés es un crédito o una deuda que tenés a una tasa determinada, vos lo tenés que ir registrando por el interés que te va a generar cada cuota, ¿sí? ¿Está entendido? Sí, profe, sí, yo lo había entendido, qué sé yo, por ejemplo, no sé, eran 60.000 pesos de capital y tiene un 10 y yo hacía los 66 dividido en las cuotas y como yo tenía como constante la cantidad de capital y de intereses, lo había entendido mal, pero ahora sí, ya está. Ah, no. Vos fíjate que si vos ves acá el valor de cada cuota pura, o sea, el valor actual de cada cuota, vos fíjate que la última cuota es de 14.000, o sea que tenés casi 6.000 pesos de interés. Y en la primera solamente tenés 900 pesos. Bueno, por eso porque estás trayendo el valor a hoy, a la fecha de hoy. Vos no debés solamente 20.000 pesos, debés la totalidad o en este caso, el crédito que tenés es por la totalidad de la venta, ¿sí? Y esto es lo que te va a ir generando el interés. El crédito que vos tengas al inicio, o la deuda que vos tengas al inicio, es lo que te va a generar el interés. Y así lo vas a ir registrando contablemente. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. ¿Entendido? Sí, sí, entendido, entendido. Muy bien. ¿Qué otra duda tienen, chicos? ¿Alguna duda tienen particular? ¿Algo que no les haya quedado claro? Pregunten, ¿eh? Estela acá. Le hago Me una habla, consulta. sí, Estela, el sábado cuando vimos el ejercicio con la profe, que estábamos viendo lo de los bienes de uso, sí, en un momento ella había hecho en el ejercicio, por ejemplo, que nosotros teníamos un bien de uso que duraba 5 años o 60 meses, y si nosotros le hacíamos una mejora, ese bien podía aumentar su, digamos, su periodo de utilidad, y ella lo que había hecho era, por ejemplo, mostrarnos una forma en la que o daba de baja ese bien y lo daba de alta con el precio nuevo, o no me quedó claro cómo hacer eso. Pues la verdad es como que me mareé. O sea, de repente bueno, si yo le hago una mejora al bien, tengo que, o sea, reevaluarlo obviamente porque le hice una mejora y eso le va a dar más vida útil, pero, o sea, darlo de baja, había hecho un cálculo y me terminé mareando y después ya no quise preguntar porque estaba remareada. bueno, escúchame, Estela,
vos cuando haces una mejora de un bien de uso, vos agarrás un bien de uso y lo arreglás, ¿sí? Entonces, ese gasto que tuviste en el bien de uso, o esa erogación que tuviste por el bien de uso, puede ser un gasto, si es, por ejemplo, el mantenimiento normal del bien de uso para que, o sea, cuando uno determina la vida útil de un bien de uso, lo determina en base a que, por ahí, no sé, en un auto, decimos, bueno, tiene 5 años de vida útil, ¿sí? Pero para que tenga esos 5 años de vida útil, yo cada 30.000 kilómetros le tengo que cambiar el aceite y los filtros, ¿sí? Cada 100.000 kilómetros o cada 1 año y medio, ponele, le tengo que cambiar los neumáticos. ¿Entendés? Entonces, eso no es una mejora. Lo que está haciendo es hacerle el mantenimiento normal para que efectivamente tenga esa vida útil de 5 años. Y lo mismo pasa con todas las máquinas, ¿sí? Para que yo las máquinas me duren 10 años, le tengo que hacer un mantenimiento mensual, bimestral, trimestral, para que esa máquina me dure 10 años. ¿Está? Eso es un gasto de mantenimiento, es un gasto. Ahora bien, también puede ser que, mirá, se le rompió, no sé, un tornillo que evita que el torno gire a una velocidad determinada. No sé, se me está ocurriendo ahora, ¿no? Bueno, entonces le tenés que cambiar ese tornillo. Bueno, eso no es una mejora, eso es una reparación, es un gasto. Haces esa reparación para que el bien de uso dure los 10 años. Ahora bien, ¿cuándo se considera que un gasto en un bien de uso es una mejora? Para ser considerado una mejora tiene que o mejorar el rendimiento del bien de uso, ¿sí? En lugar de hacer 50 unidades por hora, hace 70, mejorar la calidad del producto que saque ese bien de uso, ¿entendés? O prolongar la vida útil del bien de uso. En esos 3 casos es cuando nosotros decimos, no, esto no es un gasto, esto es una mejora. ¿Qué quiere decir? Que se va a activar y se va a ir mandando resultados a medida que vas haciendo la depreciación del bien de uso. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Bueno. Esa mejora no es necesario que lo hagas el primer año que vos compraste el bien de uso. ¿Sí? Vos la podés hacer cuando, por ejemplo, el bien de uso en la vida útil son de 10 años y vos y haces una mejora de manera tal que prolongás esa vida útil. ¿Sí? O salió no sé, algo nuevo que vos le podés agregar a tu bien de uso que mejora el rendimiento de ese bien de uso. Pero cuando todavía le quedan 7 años de vida útil. Y no es que te prolonga la vida útil, sino que te lo mejora. Ahora bien, cualquier mejora que le hagas se tiene que depreciar en el mismo tiempo que resta depreciar ese bien de uso. O sea, ese bien de uso tiene que quedar en cero si no tiene un valor recuperable, un valor de recupero, perdón, o tiene que quedar por su valor de recupero en la vida útil determinada. ¿Sí? No puede terminarse de depreciar el bien de uso y seguir depreciándose la mejora. ¿Entendés? Sí, sí, hasta ahí va bien. Entonces, una vez que se hace una mejora, nosotros tenemos que determinar el nuevo valor a depreciar. ¿Sí? Entonces, yo a ver si lo había hecho por acá con este, me parece que por acá lo había hecho, ¿no? Sí, acá. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, nosotros tenemos un bien de uso que tiene un valor de origen de 100.000, ¿sí? Sí. Y una depreciación acumulada de 20.000. Esto es al inicio del ejercicio, ¿sí? Entonces, esto es al inicio del ejercicio. Nos resta por depreciar 80.000 pesos, en este caso. ¿Sí? Ahora bien, hubo una mejora de 120.000 pesos.
O sea, que el nuevo valor a depreciar son 200.000 pesos. 80.000 que me quedaban del bien de uso que tenía y 120.000, ¿sí? Que es el valor de la mejora. Ahora, lo que pudo haber dicho Mariela es que, bueno, tengo dos posibilidades. Doy de baja este bien de uso, ¿sí? Y doy de alta, de vuelta el bien de uso, pero por un valor de 200.000 pesos. Sí, ¿O claro, no? sí. ¿O no? Directamente yo registro la mejora, ¿sí? Mejora de bien de uso. Pero es una forma de contabilizar y registrar las cosas. No es necesario ni obligatorio hacer lo que dijo Mariela. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Y también, no, yo registro directamente la mejora. Lo que sí yo tengo que tener en cuenta al momento de determinar la depreciación, ¿sí? Es que, digo, bueno, este bien de uso tenía una vida útil de 10 años, ¿sí? 100.000. Pasaron 2 años, ¿sí? O sea que acá estos 80.000 se tienen que depreciar en 8 años. ¿Está? Sí, sí, te lo sigo. Entonces, tenemos dos formas de, olvídate, suponete que vamos a poner esto así, esto por ahora no lo tenés. ¿Sí? Vos tenés dos formas de calcular la depreciación del ejercicio. Vida útil, ¿sí? Perdón, valor de origen dividido la vida útil total, que sería 10 años, o el valor residual, ¿sí? O el valor residual dividido 8 años, que es la vida útil que le resta. ¿Sí? Claro. Yo no puedo hacer 80 dividido 10, no, porque si no, no lo voy a terminar de depreciar nunca. Si yo voy haciendo el valor residual dividido 10, no lo termino nunca de depreciar. ¿Entendés? Y lo está depreciando mal también, porque no está teniendo en cuenta ahí claro. lo está teniendo en cuenta lo anterior. Vos siempre tenés que tener en cuenta esta formulita que yo hice acá. ¿Sí? ¿Qué es? Valor de origen menos valor de recupero, valor a depreciar. Eso dividido la vida útil. ¿Sí? Sí. Entonces, muy bien. Hasta acá vamos bien. Ahora, ¿qué pasó? Este año se hizo una mejora. ¿Sí? O sea que yo tengo que depreciar 80.000 más 120.000, tengo que depreciar 200.000. ¿Sí? Sí. Que es lo que yo hice acá. ¿Está? Sí, sí, sí. Ahora bien, esta mejora ¿incrementa la vida útil? La respuesta es no. Entonces, a estos 200.000, ¿cuál es la vida útil que le queda? Y 8 años tendrá que ser quedándole. Exactamente, porque yo no estoy haciendo 100 más 120, no. A los 80 que le quedan, por depreciar, le sumo los 120. A eso le quedan 8 años de vida útil. ¿Está? Sí. En este caso, ¿qué pasa? Esta mejora, seguramente cuando yo expliqué esto, habré dicho, esta mejora lo que hizo fue estirar la vida útil del bien en 2 años más. Entonces, ¿qué decimos? Los 200.000 le quedaban 8 años más 2 que prolonga la vida útil, 10 años de vida útil. La depreciación es de 20.000 pesos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos Claro. bien? Sí, 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 hasta ahí sí. Bueno, la otra posibilidad es decir, bueno, yo quiero depreciar por un lado el bien de uso y por otro lado la mejora. Bueno, entonces, ¿ahí qué decimos? Seguimos teniendo el valor de origen de 100.000,
¿sí? Pero la vida útil ya no son 10, son 12. Porque la vida útil se prolonga para todo el bien de uso. ¿Sí? Entonces determino la depreciación del ejercicio del valor de origen del bien de uso original. Y por otro lado, ¿qué hago? Deprecio la mejora. Son 120.000 por 10 años, porque a la mejora le quedan 10 años, no le quedan 12, no son 12. ¿Está? Claro. O sea que la Claro, depreciación porque de la serían mejora los 2 años que aumentó, digamos, y los 8 años restantes que quedan para depreciar. Exactamente. Y estos son los 10 más los 2. Ok. Estos 12 son los 10 más los 2. Estos 12 años que está acá, estos 100.000 eran 10 años de vida útil. Más Claro. los 2 que prolonga la mejora son 12 años. Pero en este cálculo no incorporamos todavía los 120, sino que lo tomamos por el valor de origen de 100. Pará un segundito. Yo dije, una posibilidad es determinar un nuevo valor a depreciar. La otra posibilidad es depreciar cada uno por su lado. Son las dos posibilidades que tenemos, no hay más. ¿Sí? Sí. Para mí esta es la mejor, la más fácil y la menos complicada. ¿Sí? Sí. Pero hay algunos que dicen, no, yo lo quiero hacer separado. Bueno, hacerlo separado. En definitiva, 8 más 12 son los 20. ¿Sí? En definitiva va a dar lo mismo. Una pequeña diferencia decimales, pero no hace al caso, ¿entienden, chicos? Por eso, cuando nosotros incluimos una mejora, para mí lo mejor es, esta es lo que le quedaba por depreciar al bien de uso que teníamos, le sumo la mejora y ya tengo un nuevo valor a depreciar, que es la suma de los dos. Lo que me falta determinar es la nueva vida útil. ¿Se incrementa la vida útil? No. Entonces veo cuánto le restaba por depreciar. Esa es la nueva vida útil. ¿Incrementa la vida útil? A esos 8 le sumo lo que incrementa la vida útil. O por ahí mismo el ejercicio dice, por esta mejora, la nueva vida útil de este bien de uso va a ser de 10, 12, 13, 14 años. Listo, ahí ya me lo dice directamente. No tengo que sumar ni restar nada. ¿Está entendido? Sí. Yo me había mareado con los dos cálculos, o sea, por eso. No, por eso. Lo que pasa es que esto que está acá, se resume en esto que está acá. Pero te puede marear el tema de las distintas vidas útiles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno estamos tomando, para que a los dos dividirlo por 10, acá qué valor tendríamos que poner. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Claro, para que acá la vida útil para que no sea de 10 años, ¿sí? Para que la vida útil sea de 10 años, acá tengo que poner 80.000. Los 80.000 que quedaban por depresión. ¿Está? Sí. ¿Entienden? Ese es el tema. No hay que equivocarse en esos números, nada más. Pero bueno, y después con respecto a lo que registra y no registra, bueno, ella dice, ¿puedo dar de baja? Sí, doy de baja el bien de uso original, tengo que dar de baja del bien de uso, tengo que dar de baja el valor de origen y tengo que dar de baja la depreciación acumulada, y esto me va a quedar como nuevo valor del bien de uso y a eso le voy a sumar la mejora. Es eso, no es otra cosa. ¿Está? Pero yo lo único que hago es registrar la mejora y hacer el nuevo cálculo de la depreciación del ejercicio. ¿Está entendido? Sí, profe, ahora lo entiendo mejor, porque el otro día me había mareado, como lo explicó, lo dio de baja, después no fue y vino. Llegó un momento que me tildé y ya mi cabeza había explotado, pero no, ahora sí, ahora lo entendí. Perfecto. Gracias. Y el otro tema en los bienes de uso es el tema de la revaluación. Eso ya lo vieron, lo entendieron, ¿tienen algún problema con el tema de la revaluación? Recuerden que lo que yo tengo que hacer antes de comparar con el valor razonable es hacer el cálculo de la depreciación del ejercicio, o sea, dejar al cierre del ejercicio el valor residual al, no sé en este caso si es 31 de diciembre, no sé cuándo cerraba el ejercicio, este cierra en marzo. Yo primero determino el valor del bien de uso, valor residual del bien de uso al 31 de marzo. Y eso lo comparo con el valor razonable, que es el valor del bien al 31 de marzo del X8 en este caso. ¿Está entendido? Ahí determino el coeficiente para hacer
el ajuste que tengo que hacer, ¿sí? El asiento de ajuste que tengo que hacer. ¿Está entendido? Sí, ¿Sí? profe. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Recuerden, bienes de cambio. ¿En bienes de cambio tienen alguna duda? No, ¿no? ¿El bien de cambio cómo se mide el cierre? ¿Cómo se miden los bienes de cambio al cierre? Ah, justamente. Bueno, Al valor corriente. No. Miren. Al costo de reposición. Punto 554. Bienes de cambio en general se miden al costo de reposición. ¿Sí? Pero siempre, de acuerdo al punto 441 de la RT17, a los fines de la medición, al cierre, tenemos que tener como límite el valor recuperable del activo. ¿Sí? Esto lo dice el punto 441 de la RT17. ¿Sí? Eso lo tenemos. Ahora bien, bienes de cambio en general, costo de reposición. ¿Sí? Punto 552, los bienes de cambio por los cuales se recibió un anticipo que fija precio, se miden a BNR. ¿Sí? Yo tengo un pasivo, vino un cliente mío y me fijó el precio por una mercadería, entonces esos bienes se van a medir a BNR, pero solamente por los que tengo el anticipo. En este caso, en este ejercicio que es, ¿cómo se llama este ejercicio? Acá está, página 64, Kiosco and Company S.A. ¿Sí? Este es el ejercicio que les estoy diciendo ahora. Que hay que medir los bienes de cambio. Entonces dice, bueno, tengo 300 unidades, de las cuales, por 100 unidades tengo un anticipo que fija precio. Entonces, no mido las 300 unidades a BNR, no. 200 van a costo de reposición. ¿Sí? Y las 100 por las cuales recibe anticipo, a BNR. Y las mido así. ¿Lo han entendido? O sea, este es el... Una consulta. Sí. Ahí cambiaría igual si está en existencia o no. No confundamos. Porque... Muy bueno, Amado, la pregunta que me hace. Amado, ¿no está hablando? Yo porque veo que no está tildado el microfonito. Estamos hablando de medición de bienes de cambio, chicos. No mezclemos las cosas. ¿Sí? No mezclemos las cosas. Si medimos bienes de cambio, nos concentramos en bienes de cambio. Voy a ver acá la cámara, porque estoy acá, porque yo ya les expliqué el tema, tengo acá en la televisión, ¿no? Porque soy chicano. Concéntrense. ¿Sí? Este Club Atlético Talleres. Ojo el que habla mal del Club Atlético Talleres. Cuando medimos bienes de cambio, nos concentramos en medir bienes de cambio. ¿Sí? Cuando medimos créditos, pensamos cómo se miden los créditos. Cuando medimos pasivos, pensamos cómo medimos el pasivo. ¿Está? ¿Por qué motivo? Cuando medimos créditos y pasivos en especies, están relacionados con el rubro bienes de cambio o con el rubro bienes de uso. Pero no mezclen el bien de cambio con lo que dice el pasivo. No. Primero, bienes de cambio. ¿Cómo se mide bienes de cambio? La resolución es clarísima. ¿Sí? La resolución dice, por eso puse estos puntitos acá. Bienes de cambio, en general se miden a costo de reposición. Salvo que haya un anticipo que fija precio
o que se trate de bienes de cambio fungible de mercado transparente. En esos dos casos se miden a BNR, valor neto de realización. ¿Estamos? ¿Está claro? Entonces, ¿cuándo tenemos un anticipo que fija precio? Y vamos a saber que tenemos un anticipo que fija precio porque tenemos un pasivo en especies. ¿Está? Entonces, ese pasivo en especie nos va a dar el dato a nosotros que hay bienes de cambio por los cuales tenemos un anticipo. Entonces, bueno, vamos a medir los bienes de cambio. Después vemos cómo medimos el pasivo. Acá no estamos midiendo el pasivo. El pasivo nos está diciendo que hay un anticipo que fija precio por cierta cantidad de unidades. ¿Está entendido? Sí, Sí, profe, profe. tenía esa duda porque me mezclaba con eso. Bueno, por eso mismo. Pero a ver, pasa todos los cuatrimestres hago esta aclaración y cuando corrijo los parciales encuentro los errores igual todos los cuatrimestres. Esto que este cuatrimestre no pasa, ¿sí? Por eso. Primero miramos bienes de cambio, después vemos pasivo, ¿sí? Después vemos pasivo. A mí Profe, bienes se de le va a cambio me cortar. puede... Sí, ¿no? Se va a cortar ya, ¿no? Sí, ya tenemos un minuto. Bueno, en 5 minutitos volvemos, ¿sí? Me preparo un... nuevamente, hemos vuelto. Bueno. Bueno, estamos con el tema de bienes de cambio que me parece que quedó claro, ¿no? No hay dudas. No hay muchas formas de medir un bien de cambio. Son dos, o o costo de reposición o BNR. No hay otra forma. ¿Sí? Sí, profe. Ahí no hay problema. Después los créditos, vimos cómo se miden. Bueno, se miden a su valor de origen más los intereses devengados, ya vimos cómo se devengan. Los pasivos igual, no hay diferencia entre créditos y pasivos, ¿sí? Con respecto a los créditos y pasivos en moneda. Ahora bien, la diferencia entre lo que es crédito y pasivo es cuando estamos hablando de créditos o pasivos no cancelables en moneda, ¿sí? Que son los créditos o pasivos en especie. En los créditos, cuando son créditos en especie, o sea, cuando uno le da un anticipo a un proveedor, ¿sí? Un crédito en especie, dice que se mide con las mismas reglas de medición que se miden los bienes a recibir. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se miden los bienes a recibir? Costo de reposición, lo que son bienes de cambio, y si es un anticipo por un bien de uso, al costo del bien de uso también, porque los bienes de uso, ¿cómo se miden?
costo menos depreciación acumulada. Al inicio no hay depreciación acumulada. Entonces se mide al costo del bien de uso, también al costo de reposición del bien de uso. ¿Está? Esos son los créditos en especie. Ahora bien, si nosotros anticipamos un 50% del bien de uso y nos dice que el valor del bien de uso es de 100.000 pesos, ¿por cuánto lo vamos a medir ese anticipo? ¿Te entendía la pregunta? ¿Puedo repetir, profe? ¿Por 50.000? Exactamente. Bien, Nicolás. Lo que dije, Nadia, es que si yo di un anticipo por el 50% de un bien de uso, ¿sí? Y el valor del bien de uso es de 100.000 pesos, mi anticipo lo tengo que medir por 50, porque yo anticipé solamente el 50%. Sí, ¿Está? entendí. Sí, gracias. Los bienes de cambio, uno anticipa una cierta cantidad de unidades. Y pasa lo mismo si me dice, se dio un anticipo a un proveedor por la compra de 100.000 unidades. Se anticipó el 70%. Bueno, solamente anticipamos el 70% de las unidades a recibir. ¿Sí? No tenemos que medir 100.000 unidades, que es el total de la compra que se va a hacer, sino solamente lo que nosotros anticipamos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir. ¿Está? Sí, profe. Y después, con respecto a los pasivos, ¿qué dice la resolución técnica? Bueno, si nosotros recibimos un anticipo de un cliente por la compra de bienes de cambio, ¿sí? Nosotros que vendemos son bienes de cambio. Bueno, nos anticipan la compra de bienes de cambio. Hay dos posibilidades. Que los bienes de cambio estén en la existencia o que no los tengamos en existencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Estaba mirando si alguno de estos ejercicios que saqué acá tiene el caso. Aquí está. Este es un crédito, este es el interés. Aquí está. Muy bien. Miren, acá, miren, esperen que ya lo comparto. Acá tenemos un ejercicio, ¿sí? En el cual tenemos que medir deudas, ¿sí? Por un lado tenemos una deuda con interés a devengar, que eso ya lo saben, que es igual que un crédito, no hay diferencia. Ahora bien, acá tenemos anticipo de clientes, ¿sí? Acá nos decía esto. Los 9.000 pesos, esto que está acá, ¿sí? Corresponde a un anticipo de cliente del mes de diciembre por 1.500 unidades. Para cancelar el anticipo, se deben adquirir las unidades en el mercado. ¿Está? Esa es una posibilidad. Que no las tenga en existencia y las tenga que comprar. ¿Sí? Y la otra posibilidad es que las tenga en existencia. Entonces la resolución técnica dice, si yo las tengo en existencia, las voy a medir a BNR, vamos a poner por acá abajo para que... Son las dos posibilidades, ¿sí? Dice, si están en existencia,
¿Cómo lo voy a medir? R más entrega. ¿Sí? Si no es ya, son más costos de entrega. ¿Está entendido? ¿Está entendido? Cuando estamos midiendo los pasivos en especie, que son los anticipos de cliente, hay dos posibilidades: que estén en existencia, que lo vamos a medir a BNR más gastos de entrega, y si no están en existencia, lo vamos a medir a costo de reposición más gastos de entrega. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, bueno. Ahora, ¿y cuál es el motivo? Bueno, yo a ustedes les expliqué en su momento, les dije que los pasivos se deben medir al costo de cancelación del pasivo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros cancelar ese pasivo? ¿Sí? Por eso mismo, cuando medimos un pasivo en moneda, ¿cuánto nos cuesta cancelar el pasivo? Nos cuesta el valor de la mercadería que compré más todos los intereses devengados hasta el momento de la medición, hasta el cierre. ¿Sí? Si nosotros queremos cancelar el pasivo al cierre, nos va a costar la mercadería que compramos todos los intereses devengados. ¿Sí? No todos los intereses de toda la operación, solamente los devengados. ¿Sí? Menos, por supuesto, si pagué alguna cuota. ¿Estamos? Ahora bien, teniendo ese concepto en claro, y dice, bueno, tengo que cancelar un pasivo, pero que está medido en unidades. ¿Sí? De una cierta cantidad de unidades. Si no las tengo en existencia, ¿cuánto me va a costar cancelar ese pasivo? Lo que me cuesta comprarlo, más los gastos de entrega. ¿Se ha entendido eso? ¿Hay alguna duda en lo que está en celeste? No, profe. Repito, ¿cuánto me sale costar cancelar este pasivo que tengo en unidades? Debo 10 pares de lentes. Me va a costar lo que me cuesta comprar esos 10 pares de lentes, más los gastos necesarios para entregar la mercadería. Ahora bien, si yo los lentes los tengo en existencia, ¿cuánto me va a costar cancelar ese pasivo? Ustedes dicen, y nada, si yo tengo los bienes. No, está bien. Pero si yo esos bienes que tengo en existencia los vendo, ¿qué ingreso le va a generar a la empresa? El precio de venta menos los gastos directos de venta. O sea, me va a ingresar un BNR, y como eso no me ingresa porque los tengo que entregar, mi costo de cancelación es ese BNR más los gastos de entrega. ¿Entienden el razonamiento? Sí, profe. ¿Y si son bienes a producir? Y lo que Lo me cuesta mismo el producir, costo de reposición. el costo de reproducción. Es lo Y mismo. si no lo tengo que ver cuánto costaría comprar esos bienes afuera. Eso es lo que dice la resolución técnica. Perfecto. ¿Está? O sea, por eso es bueno que le queden claro que el pasivo se mide a su costo de cancelación. ¿Cuánto le cuesta a la empresa cancelar ese pasivo? ¿Sí? Siempre tiene un costo cancelar un pasivo. Puede ser plata o puede ser bienes. Pero yo todo lo mido en plata. ¿Sí? Entonces, si yo los bienes los tengo, ¿qué tengo que hacer? Los tengo que ir a comprar. ¿Y cuánto me cuesta comprar? El costo de reposición. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta, si yo tengo algún gasto por entregar esos bienes, también es parte del costo de cancelación. ¿Sí? Por eso dice, costo de reposición más gasto de entrega.
Ahora bien, y si los tengo, bueno, si yo los tengo y esos bienes los tengo que entregar, no los puedo vender. Si yo los pudiese vender, me ingresaría la plata del precio de venta. Y a eso le tengo que restar los gastos necesarios para realizar la venta, ¿sí? Los gastos directos de la venta, perdón. Eso no es ni más ni menos que el BNR. Entonces, ¿qué me cuesta cancelar ese pasivo si los bienes los tengo? El BNR más los gastos de entrega. ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Que les haya quedado? Bueno, la moneda extranjera sabemos cómo se mide, ¿no? Si es un pasivo en moneda extranjera, si es un activo en moneda extranjera, sabe cómo se mide. ¿Sí? Se mide al precio de la moneda extranjera al momento de cierre. ¿Sí? Sí, profe. Es un activo. ¿Qué tipo de cambio voy a utilizar? Depende del Sí. destino. Muy bien, Si es Mari. para Depende del cancelar, si es para cancelar deudas, comprador, y si es para adquirir activos a vendedor, ¿no? Muy bien, muy bien. Si está relacionado con una deuda de moneda extranjera, se mide igual que la igual que la deuda de moneda extranjera se mide. ¿Sí? Para que no me genere un resultado por tenencia que no voy a tener. ¿Mm? ¿Están, chicos? ¿Entendieron todos? No hay mucho más. ¿Sí? Ya vimos ejercicio de todo esto. Lo importante es que esto le quede, a ver, una pregunta. Mi duda, a ver, Karen, ¿cuál es tu duda? Mi duda es con las contingencias. Sí, ¿qué dudas tenés con las contingencias? Acá hay un ejercicio que te había bajado yo de contingencias. Sí. Dime tú. ¿Cuándo lo tenés que registrar? ¿Cuándo no lo tenés que registrar? ¿Esa es la duda? No entendí si se hace como los deudores una cuenta de previsión. Si una previsión es una contingencia, ¿sí? Lo que pasa es que vos tenés que ver cuándo ocurrió el hecho, ¿sí? Tenés que ver si lo podemos medir en plata. Entonces, de acuerdo a eso, lo tenés que registrar o no, ¿sí? A ver, por acá vamos a ver si encuentro acá. Eh, a ver si está acá. A ver si tengo por acá. ¿Dónde lo tendría eso? ¿Dónde está? Estoy buscando, esperen que lo busco por otro lado.
A ver. A ver. ¿Dónde está ejercicio? No, estoy buscando ejercicio. Estoy buscando la parte teórica de contingencias, porque no la tengo yo. En el Classroom, profe, está en la parte Sí. 3 donde dice medición al cierre. ¿Dónde? Acá, material 3. No, son Hola ejercicios de valor. Jorge, ¿cómo andan? Hola, Marito. ¿Cómo No, estaba estás? buscando, acá está, vos por ahí me podés ayudar. Sí, Con el señor. tema de estaba buscando la clase teórica de contingencias, Sí, porque había unas dudas, ¿viste? Y no lo encuentro, la verdad que no lo bueno, encuentro. ¿qué duda hay? La niña, espérate que abro de vuelta porque estoy acá. Aquí está. La niña Karen tiene una duda sobre contingencias. Sí, Si se hace como, bueno, le expliqué una contingencia, nosotros lo registramos como una previsión. Pero bueno, no entendí bien la duda que tiene, si es cuando se registra. a ver Nadia, decime, contame. Karen, acá Karen, está. perdón. Acá está, dice. En la teoría dice que las ciertas se registran, pero las otras que no son ciertas, ¿qué hago? Bueno, esa es la pregunta puntual ahora. No, a ver, una contingencia cierta no es contingencia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si yo tengo una contingencia que va a ser cierta del 100%, no es contingencia, es un pasivo. En cambio, si yo tengo una contingencia de un 80% en probabilidades, hay una alta probabilidad que ocurra y un 20% que no ocurra. Eso es una contingencia. Recuerden, la definición de contingencia es un suceso incierto en el futuro. Si la definición es un suceso incierto y me decís que cómo registro lo cierto es un pasivo. ¿Bien? Ahora, después tenemos tres formas, habíamos explicado en su momento que había tres clasificaciones. Una clasificación que era de acuerdo al tipo de contingencia, que podía ser favorable o desfavorable. La favorable, la única que en principio se va a tomar, según dice el RT, es aquellas que están relacionadas con el impuesto diferido y es el recupero positivo, digamos, de esa parte del método diferido del impuesto. Nada más. Después, todas las demás favorables, contingencias que puedan haber, no se reconocen como contingencias. Ahora, las contingencias favorables sí se van a reconocer siempre en la medida que haya las siguientes combinaciones de acuerdo a la clasificación. La otra clasificación que sigue es si son cuantificables y no cuantificables. ¿Qué quiere decir? Cuantificables que tienen un número en la contabilidad. Y usted puede decir, ¿cuál puede ser el ejemplo? Yo les había explicado que podemos hacer un juicio, una demanda, ¿sí? O nos hacen a nosotros una demanda, y esa demanda se inicia, y muchas veces, como el monto no está determinado, porque no está muy claro, ¿sí?, cuál es el hecho que realmente produjo el problema que estamos haciendo o el juicio que estamos haciendo, lo vamos a dejar a criterio del tercero imparcial, que no es ni más ni menos que el juez. Entonces se empieza una demanda por lo que se denomina monto indeterminado. Y el juez en su momento va a determinar cuál es el monto. Entonces podemos tener contingencias determinadas o no determinadas, cuantificables o no cuantificables. Y después viene la próxima clasificación, que es la más importante y es la que define
muchas cosas y según la RT también y de acuerdo a la doctrina, por supuesto, ¿no? ¿Qué es? Si es esta contingencia o este suceso incierto en el futuro, y estamos hablando prácticamente de todas las desfavorables o las negativas, tiene un alto grado probable de ocurrencia. Y generalmente lo dijimos para poner un porcentaje, que eso lo maneja la NIC, podemos hablar de un 50% para arriba. En un 50%, estando ahí cerca, podemos estar en aquellas que son las intermedias, son razonablemente posibles, probables. Y después las que se van acercando a cero son las remotas, las que prácticamente no van a tener incidencia porque prácticamente no van a ocurrir. Entonces, de acuerdo a la combinación que hagamos, ahí viene lo que dice la RT, en el punto 4.8, 4.9 y 4.10. En el RT establece que ustedes deberán ver, ¿sí?, esa contingencia, si ese suceso incierto en el futuro, es cuantificable, ¿sí? Fenómeno. Es desfavorable, ¿sí? Fenómeno. Ahora, definimos esta contingencia, si es altamente probable, es decir, tenemos un 80% de perder ese juicio, esto hay que registrarlo, lo que se denomina como ajuste. ¿Qué es el ajuste? Es un asiento, hay que hacer una previsión y obviamente, aparte de la previsión, lleva la nota. ¿Se entendió? Ahora, vamos al otro ejemplo. Tengo cuantificable, desfavorable, y están en el medio, ¿sí? Las intermedias, que pueden ocurrir y pueden no ocurrir. ¿Qué hacemos? ¿Asiento ajuste? No, solamente hacemos nota. Y si tenemos las cuantificables, desfavorables, pero son remotas, que sí va a tener un 5% de posibilidad que ocurra, o sea que no va a ocurrir prácticamente, de acuerdo a lo que es la ley de la probabilidad y la estadística, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Nada. Como decía Nemo, ¿qué hacemos ahora? Nada. Nadaremos, dijo. Y, perdón, Mario, y también recuerden, chicos, que tienen que tener en cuenta que lo que ocasionó ese juicio por ahí, el hecho tiene que haber ocurrido en el ejercicio que estamos analizando, ¿sí? Porque si nosotros tenemos algo, no sé, por ejemplo, una mercadería tenemos, ¿no? Y se nos incendia el depósito y perdemos mercadería, ¿sí? Pero el hecho ocurrió después del cierre de ejercicio, ahí también tenemos que aclarar, no tenemos que registrar, pero sí tenemos que aclarar, ¿sí? O sea, el hecho tiene que haber ocurrido en este ejercicio que estamos analizando. Eso también tenemos que tener en cuenta, que no haya sido después del cierre de ejercicio. Sí, porque muchas veces lo que dice Jorge son hechos que suceden entre el cierre del ejercicio y prácticamente la preparación del estado contable, calculémosle, son 3 meses aproximadamente. En esos 3 meses pueden pasar hechos que pueden ratificar o rectificar lo que se traía al cierre del ejercicio. Y muchas veces esos hechos no tienen incidencia con el cierre de ejercicio, pero son tan importantes que no lo podemos ajustar ni dejar, digamos, hacer en el ejercicio que estamos cerrando, pues nada tiene que ver, pero sí para el próximo. Entonces eso es lo que es un hecho posterior nuevo, prácticamente es un hecho posterior nuevo al cierre. Entonces lo único que se hace ahí es una nota, para que para el lector decirle al que toma decisiones, mire señor, mire que para el cierre de ejercicio todo lo que usted está leyendo está fenómeno. Pero para el año que viene, si usted quiere tener en cuenta una proyección, tenga en cuenta que el principal proveedor se le quemó la planta y no vamos a tener materia prima para poder hacer todos los productos que hacemos nosotros y es nuestro principal y único proveedor o cliente. O sea, es una nota que hay que dejarle para el lector para decirle, mirá, en el que estamos cerrando está fenomenal, pero en el otro que viene, fíjate lo que va a pasar. Y si tiene incidencia en el cierre de ejercicio, ajustamos con el cierre de ejercicio. Y si tiene incidencia con cierres de ejercicios anteriores, es decir, no al cierre nuestro, sino anteriores, es lo que se denomina área, ajuste de ejercicios de resultados anteriores. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Entonces dice ajuste, nota o nada. Y sí, según el tema, según el tipo de contingencia, hay que ajustar o hacer nota, o hay que hacer solamente nota o nada, según el tipo de contingencia. Tal cual. De acuerdo a la clasificación es eso, tal cual.
Bueno, no sé, chicos, si tienen alguna duda que le quieren preguntar a Mario, la parte práctica ya vimos todo, más o menos el tema de medición al cierre de todos los rubros, un repaso y las dudas que tenían. No sé si tienen alguna otra duda más, quieren preguntar algo. Sí, sí, obviamente para eso me uní, para ver si, como ya el sábado tienen el parcial. Sí, me salvaste también a mí, porque no, 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 la está bien. parte El tema, chicos, teórica. recuerden que el parcial lo tienen que leer tranquilo, no es muy complicado, pero bueno, obviamente tienen que tener una buena lectura de las cosas para poder relacionar o comparar, ¿no? No le vamos a pedir en la teoría, diga 3 elementos de tal cosa, ¿no? Porque se copian del RT y no tiene sentido. O sea, las preguntas son elaboradas en el sentido que, bueno, tienen que empezar un poco, ¿no? O en algunos casos hacer algún cálculo para poner algún dato o algún importe de acuerdo a planteos, porque van 3 o 4 preguntas teóricas puntuales y van 3 o 4 preguntas que son teóricas prácticas, digamos, de acuerdo a un planteo, qué resultado hay que poner o qué asiento hay que hacer, en fin, como más o menos fue el similar el parcial pasado, pero bueno, con otro contenido que es para el segundo parcial, ¿no? Y fundamental en la práctica, como les dije, se los reitero, es cuando miren bienes de cambio, concentrarse en bienes de cambio, no pensar en que el pasivo va a ser, no. Miramos bienes de cambio, después vemos y medimos el pasivo. Si están relacionados, pero no confundir la medición de un pasivo con la medición de un bien de cambio. ¿Sí? Ni de un crédito con un bien de cambio. Cuando estamos hablando de créditos y pasivos en especies, ¿no? Bueno, dudas no hay. Ya quedan 5 minutos de este nuevo Zoom que hicimos recién. Fíjense en ustedes que en la parte de crédito en especies, la norma no aclara nada y en cambio en los pasivos en especies la norma es muy específica. ¿Sí? En los pasivos la norma dice, de acuerdo si los bienes que uno va a entregar, pues estamos hablando ¿sí? de pasivos en especies o créditos en especies, ¿no? En el pasivo dice que si vamos a entregar bienes, ¿sí? Si los tenemos en existencia va a una medición. Si los tenemos que salir a comprar, va a otra medición. Y si los salimos o tenemos que producirlo, va a otra medición. En cambio, en los créditos en especie, no dice nada. Solamente se remite a dónde. Y de acuerdo a las normas de los bienes o servicios a recibir. Entonces, ustedes van a recibir un bien de cambio, ¿a dónde se tienen que concentrar? A bienes de cambio. En cambio, en los pasivos está bien clarito con los bienes de cambio, la especie que se va a entregar, ¿sí? Cómo se debe medir el pasivo. Porque ahí generalmente suelen cometer errores y es una lástima, ¿no? Porque seguramente si lo han entendido y lo leen, no van a tener mayores problemas. Lo mismo que las acciones, hay que interpretar bien la pregunta y saber bien cuál es el planteo para después hacer la respuesta. ¿De acuerdo? Si yo tengo acciones con cotización, ¿cuál va a ser la medición? Silencio de BNR. radio. Muy bien, BNR. muy bien, nadie. Es lo que tardó en leer la resolución técnica. Bueno, cuenta, ¿no? Está bien, bueno, ahora está permitida. No, aparte las acciones en cotización, muy claro, dice, específicamente dice BNR. Es el parcial, así que puedo mirar, ¿no? ¿Dónde está eso? Eso está en el punto 5.6, chicos. Bueno, otra pregunta, a ver, ya me la contestó Jorge, bueno, los ayudó. Pero lo importante es que hagamos el ping-pong ustedes, ¿no? Independientemente que se pueden equivocar, en el parcial sonaron. Si yo tengo acciones con cotización, pero tengo el 52% de las acciones de una empresa, ¿cómo va la medición? Método de valor patrimonial proporcional.
Muy bien. ¿Quién lo dice? La RT21. ¿La RT? 21. No. La RT21 te explica cómo lo vas a terminar midiendo, que es el BPP, pero no te dice la RT21. Te lo dice acá el mismo punto que dijimos recién, el 5.6 dice, inversiones en bienes de fase de comercialización con cotización en unos más mercados activos, excepto activos descritos en el punto 5.7 y 5.9. Y cuando vamos a esos puntos nos dicen, ahí usted si tienen esto y tiene control conjunto deberá remitirse a la RT21. Y cuando vamos a la RT21, ahí está lo que yo le había dejado a ustedes para estudiar, que son las definiciones, el 1.2 que es la aplicación del método, etcétera, etcétera. ¿Entendió? Sí, profe. O sea, están en el tema, pero ya a esta altura la pregunta tiene una respuesta posible, ¿sí? Y bueno, es así. Usted pone costo de reposición y EVA está mal, por más que por ahí hay otro tipo de bien en ese mismo escalón, ¿no? Porque bienes de cambio, por ejemplo, es uno de los que tiene todos los tipos de mediciones. Costo de reposición, costo histórico, costo proporcionado, valor neto de realización, valor neto de realización proporcionado, costo de reposición proporcionado. Bienes de cambio es el que más completo tiene todas las mediciones cierre, de acuerdo al tipo de bien de cambio que estemos incluyendo, obviamente, ¿no? Bueno, se está por cortar el Zoom. Si hay otra pregunta, volvemos. Si no, yo ya no ingreso porque quería ayudarlos a ver si había alguna duda. No, vino bien, pero no, ya estuvimos otros 40 minutos explicando casi todos los bienes, la medición al cierre, así que quedaba esa duda de contingencia que ya está. Y bueno, no creo que tengan más dudas, al menos no preguntan. Así que bueno, chicos, ya queda menos de un minuto, yo los despido también. Y bueno, nos veremos el día sábado. Gracias, profe. Dios El sábado nos mediante. estaremos viendo, chicos. Buenas noches, que descansen, estudien. Buenas noches. Cualquier duda, lo canalizan como siempre por el Classroom, por donde sea, que nosotros... Hay 6 profesores para contestarle, chicos. Siempre hay alguno a mano. Tengan esa ayuda, esa herramienta que es importante. Chao, Marito. Buenas noches. Nos vemos. Chao, Jorge. Buenas noches. Chao, querido. Gracias. Gracias a vos. Chao, buenas noches. Buenas noches.